Ya, entonces vamos a realizar un ejercicio, ¿no? Referente al tema que analizamos la semana anterior. Para eso necesito que todos tengan clara la teoría. Ya, entonces el tema que revisamos la semana anterior era el movimiento parabólico. Ya, aquí en el primer punto, en la ficha, yo he colocado una imagen de una persona que quiere encestar ese balón de básquet en el aro, en el aro, ¿sí? Entonces aquí, referente a esta imagen, como ustedes ya tienen clara la teoría, ya van a poder responder a esta pregunta que está aquí, que dice lo siguiente: ¿qué puede decir que ocurre con la aceleración tangencial cuando la pelota alcanza la máxima altura? ¿A qué sería igual la aceleración tangencial cuando la pelota alcanza la máxima altura? Entonces esa pregunta ustedes ya la van a poder responder. Ya, ¿hasta ahí alguien quizás tiene alguna duda? ¿No? Ya. Bueno, la presentación de PowerPoint ustedes ya la tienen. Aquí en el punto 2 solamente está resumido, ¿sí?, las fórmulas que nosotros vamos a utilizar para realizar los ejercicios referentes a este tema. No se olviden que en el movimiento rectilíneo perdón, el movimiento parabólico está compuesto por dos movimientos, ¿sí? O es la suma de dos movimientos. El movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí?, que se maneja en el eje X, y el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que se maneja en el eje Y. Sí, no se olviden, el movimiento parabólico está conformado por la suma de dos movimientos: el movimiento rectilíneo uniforme en el eje X y el movimiento rectilíneo uniformemente variado en el eje Y. Ya, nosotros la semana anterior analizamos dos gráficas, ¿sí? Estas dos gráficas que están aquí. Cuando mi ángulo alfa es un ángulo agudo, o sea, tiene un valor menor a 90 grados, y cuando el ángulo alfa, ¿sí?, tiene un valor de 0 grados, ¿sí? Alfa igual a 0 grados. Entonces, a partir de esos dos valores, de esos dos ángulos, nosotros vamos a resolver los ejercicios. Ya, en el punto 3 está el problema, el ejercicio que vamos a resolver el día de hoy. Debemos nosotros leer detenidamente lo que dice este problema para nosotros después determinar los datos que me está dando el ejercicio, y de esa manera también saber cómo voy a resolver el problema. Entonces el ejercicio dice lo siguiente: un cuerpo rueda sobre el tablero horizontal de una mesa de 1,05 metros de altura y abandona la mesa con una velocidad inicial de 4i metros sobre segundos. Determinar o calcular: ¿a qué distancia del borde de la mesa el cuerpo golpea el suelo? B, la posición del cuerpo cuando llega al suelo. C, ¿con qué velocidad golpea contra el suelo? Y D, la aceleración total, tangencial y centrípeta en el momento de llegar al suelo. Entonces, primero necesito yo representar los datos o anotar los datos Buenas que me da tardes, el Vicente. ejercicio. Buenas tardes. Ya, los datos que me da el ejercicio es la altura de la mesa, ¿sí?, que es 1,05 metros. La altura está hace referencia al eje Y, ¿sí? Hace referencia al eje Y, entonces aquí le tomo como posición RY. Esta es la altura, ¿sí? RY. ¿Y qué más me da como dato? La velocidad inicial con la cual partió esa partícula, ¿sí?, que es igual a 4i metros sobre segundos. Sí, aquí me están dando realmente el vector posición. ¿En qué eje? Si Buenas aquí me tardes, dice que la Vicente. velocidad es 4i metros sobre segundos. ¿La velocidad en En el qué eje eje me está X, dando? en el eje X. Exactamente en el eje X, ¿ya? Ustedes pueden colocar aquí velocidad con respecto al eje X, porque aquí me dice 4i metros sobre segundos. Por lo tanto, esta velocidad es referente al eje X, ¿ya? Miren, aquí ya está la gráfica, ¿no? Aquí está la mesa, se sobreentiende que esta es la mesa, que tiene la altura de 1,05 metros. Esta partícula, en este caso, como dice que es un cuerpo que rueda, podríamos decir nosotros que es una pelota, ¿no? Una pelota que empezó a rodar sobre la mesa con una velocidad inicial, una velocidad en XY, 4i metros sobre segundo. Ya, esta pelota empezó aquí, desde aquí partió, ¿sí? Y empezó a rodar, a rodar, a rodar, a rodar, hasta que llegó al borde de la mesa. Ya cuando llegó al borde de la mesa, ahí es donde empezó a caer, ¿sí? Pero esta pelota empezó a moverse con una velocidad inicial que es de esta, ¿no? Empezó a mover. A ver, por favor, alguien tiene encendido el micrófono, no sé quién es. Apaguen sus micrófonos, ¿sí? Señor Edwin, tras usted, por favor, apague, señor Yepes, su micrófono. Ya, entonces la pelota empezó a moverse así. ¿En qué eje se empezó a mover la pelota? ¿En qué eje se empezó a mover?
¿En un eje el horizontal eje o un eje vertical? El eje vertical es del eje de las Y. El eje horizontal es del eje de las X. X. X, Esta pelota Horizontal. empezó a rodar, ¿en qué eje empezó a rodar la pelota? el Horizontal. El eje eje horizontal, o sea, en el de eje de las X. X, Exactamente, de en las el eje de X. las X. Por esa razón dice que esta pelota partió con una velocidad inicial de 4i. Este es el vector unitario i que representa el componente en X. Yo aquí lo hubiese podido colocar velocidad inicial en X. Ya, esta pelota empezó a rodar en el eje horizontal. Llegó al borde y ahí empezó a caer. Sí, no cayó así directamente hacia abajo. ¿Por qué no cayó así? Porque la velocidad inicial no fue cero. ¿Sí? Si la velocidad inicial hubiese sido cero, entonces la pelota hubiese caído libremente, así de manera vertical. Si la velocidad inicial hubiese sido cero. Pero aquí, como partió con una velocidad inicial de 4i, por esa razón es que la trayectoria de esta pelota está de esta manera, miren, así. Forma una parábola. ¿Sí? Por eso se llama movimiento parólico. ¿Sí? Empezó a moverse, perdón, empezó a caer de esta manera hasta llegar acá al suelo. ¿Ya? Entonces, en el literal A me pregunta lo siguiente: ¿a qué distancia del borde de la mesa el cuerpo golpea el suelo? Entonces, lo que me están preguntando es cuál es esta distancia. De aquí, del borde de la mesa, hasta acá, hasta donde cayó. X. Esta distancia es lo que me están pidiendo en el literal A. ¿Cuál es la distancia que tiene esta pelota? Desde que empezó a caer desde el borde de la mesa hasta que cayó al suelo. B, ¿qué me está pidiendo? La posición del cuerpo cuando llegó al suelo, la posición. No se olviden que la posición se representa con la letra R. ¿Sí? Aquí en el literal A me están pidiendo X, ¿no? X representa la distancia en X. ¿Sí? Representa la distancia. En el literal B me están pidiendo la posición se representa con R. Como la posición es un vector, vendría a ser R en X más R en Y. La posición que tiene la pelota en X más la posición que tiene la pelota en Y. C, ¿qué me está pidiendo? La velocidad ¿con qué velocidad golpea la pelota contra el suelo? La velocidad final. Sí, la velocidad que tiene esta pelota aquí. Esta velocidad de aquí, la velocidad final. Sí, esa velocidad también se descompone en X y en Y. Sí, entonces acá me están pidiendo la velocidad final. Y D me están pidiendo la aceleración total. ¿A qué es igual la aceleración total? En el movimiento parabólico. ¿A qué es igual la aceleración total en el movimiento parabólico? Por eso les dije, necesito que ustedes tengan clara la teoría, porque si ustedes no tienen clara la teoría, imagínense, ¿cómo vamos a poder resolver nosotros un ejercicio si no tenemos clara la teoría? La aceleración total está representada por la gravedad en el movimiento parabólico. ¿Sí? La gravedad. No se olviden que la aceleración total es igual a la suma de las dos aceleraciones, tangencial más la aceleración centrípeta. ¿Sí? Pero la aceleración total es la gravedad. ¿Qué más me piden? La aceleración tangencial. Nosotros, yo la semana anterior les había colocado una fórmula para encontrar la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta, ¿de dónde vamos a encontrar? A partir de esta ecuación de aquí. Si ya tengo la aceleración total, ya tengo la aceleración tangencial. Para encontrar la aceleración tangencial tengo que utilizar una fórmula, la fórmula que está descrita en la presentación de PowerPoint. ¿Sí? Y para encontrar la aceleración centrípeta, lo único que tengo que hacer es despejar esto. Entonces, este dato que está aquí estorbando me va a pasar al otro lado a restar y me quedaría esto, que la aceleración centrípeta es igual. Señor Yepes, por favor, apague su micrófono. Es igual a la aceleración total menos la aceleración tangencial. Y de esa manera encontraría yo la aceleración centrípeta. Entonces, la aceleración total es la gravedad. La aceleración tangencial, tengo que utilizar una fórmula. Y la aceleración centrípeta es igual a la aceleración total menos la aceleración tangencial. Entonces, de esa manera nosotros vamos a resolver este ejercicio. ¿Sí? Entonces, el literal A. Primero vamos a resolver el literal A. La distancia, ¿no? ¿A qué distancia llega la pelota? Desde el borde hasta el suelo, hasta golpear el suelo. Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Si me está pidiendo la distancia horizontal, es muy fácil. ¿Sí? No se olviden que en el eje X nosotros tenemos que aplicar ¿qué movimiento? ¿El movimiento rectilíneo uniformemente variado o el movimiento rectilíneo uniforme? Movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? Entonces, miren, acá está. Y ya, otra cosa adicional. El ángulo alfa. ¿Cuál vendría a representar aquí el ángulo alfa? ¿A qué sería igual aquí el ángulo alfa? En este ejercicio. Porque dice que un cuerpo rueda sobre un tablero horizontal. Empezó a rodar, miren, en el eje horizontal. Entonces, la velocidad que yo tengo es esta. Este es mi vector velocidad inicial. ¿Sí? Una línea horizontal, un vector horizontal. Por lo tanto, el ángulo alfa sería igual a ¿cuántos grados?
A 90 grados, dice. 90 grados. Pero, Cero, ¿para dónde, dicen. para dónde se está Cero. moviendo la partícula? ¿En el eje Y o en el eje X? En el eje X. En el eje X. Y en el eje X, ¿cuál es el valor del ángulo en el eje X? cero. 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 Cero, dicen, En el eje, si fuese 90 grados, eso quiere decir que la pelota está subiendo. Si la pelota estuviese subiendo, ahí sería el ángulo de 90 grados. ¿Por dónde se está moviendo aquí la pelota? Si aquí estoy una persona y esa persona lanza la pelota hacia arriba. ¿Cuál vendría a ser el ángulo alfa en este caso? Si la pelota Ahí se está sí. moviendo, ahí sí sería 90 grados. Perdón. Si una persona lanza una pelota de esta manera, ya, les voy a poner otro ejemplo. Aquí está una persona y esta persona lanza la pelota así, mire, de esta manera. ¿Sí? Yo tengo que formar mi plano cartesiano. El eje Y es un eje vertical. Este es mi eje Y. Y este de aquí va a ser mi eje X. Por lo tanto, el ángulo alfa correspondería a un ángulo agudo. ¿Sí? Agudo de 40. Un ángulo menor a 90 grados. Sí, aquí este ángulo podría ser 45, como también podría ser 60, 45. Sí, todo depende del vector velocidad. Aquí mi vector velocidad, mire, es una línea inclinada. Sí, esta línea inclinada con respecto a mi eje Y y mi eje X forma un ángulo agudo. Pero aquí, el vector velocidad es una línea horizontal. ¿Sí? El cuerpo, en este caso voy a decir que es una pelota, esta pelota se está moviendo en el eje horizontal. Cuando se mueve en el eje horizontal, el ángulo alfa es igual a 0 grados. ¿Sí? Entonces el ángulo alfa es igual a 0 grados. Entonces nos vamos a las gráficas que tengo yo aquí en la ficha. Miren. Tengo yo aquí en la ficha dos gráficas, ¿verdad? Porque el movimiento parabólico se puede analizar de dos maneras con respecto al ángulo alfa. Si el ángulo alfa es un ángulo agudo o si el ángulo alfa es igual a 0 grados. Entonces, miren, aquí tengo yo dos gráficos. Este es mi primer gráfico. Aquí el ángulo alfa es igual a un ángulo de 0 grados en este gráfico. El ángulo alfa es igual a 0 grados en el gráfico de aquí. Sí, sí. ¿Cómo que sí? ¿Cómo que sí? ¿Dónde ven ustedes el ángulo alfa? No, Liz. No, es un ángulo agudo menor a 90 grados. Miren, la pelota fue lanzada así en esta trayectoria, en este vector, así se está moviendo la pelota. Aquí está la trayectoria de la pelota. ¿Sí? Y este vector forma un ángulo que es el ángulo alfa menor a 90 grados. Entonces, ¿me servirá este análisis para resolver el ejercicio del problema que está planteado aquí en la ficha? No. No. Nos vamos a la otra gráfica. Miren, en esta gráfica, en cambio. ¿Cuál es el ángulo alfa? ¿A qué equivale el ángulo alfa? ¿A un ángulo agudo? ¿A un ángulo de 0 grados? ¿Cuál es el vector 0 velocidad? grados, El vector dice. velocidad es una línea vertical, horizontal o inclinada aquí. Horizontal, 0 grados. Horizontal. Por lo tanto, el ángulo alfa va a ser igual a ¿cuánto en este gráfico? 0 0 grados, grados, porque la partícula, miren, el vector velocidad es una línea horizontal. Aquí en este gráfico, en el gráfico de acá arriba, mi vector velocidad, perdón, a ver qué pasó. Acá en el gráfico, acá el vector velocidad, miren, por dónde se está moviendo la pelota. Y digo que esto es una pelota. Sí, aquí se forma una línea inclinada, sí. Inclinada esta línea. Y esta línea inclinada forma un ángulo alfa de 90 grados. Aquí este es un ángulo agudo. ¿Sí? Entonces a mí el análisis que me sirve es el análisis que tengo en el segundo gráfico. Este de aquí. Entonces miren, aquí yo tengo tres análisis con respecto al movimiento rectilíneo uniforme. Si la partícula se mueve en el eje X, estamos hablando del movimiento rectilíneo uniforme, donde la aceleración en X es igual a 0 grados, aceleración en X es igual a 0 grados, la velocidad inicial durante toda la trayectoria es constante, nunca va a cambiar. ¿Sí? En este caso la velocidad inicial es constante, ¿sí? Nunca cambia. La pelota está aquí con una velocidad, yo digo, de 2 metros sobre segundos, en I, ¿no? En I, 2I metros sobre segundos, llego hasta acá y tiene esa misma velocidad en X, ¿no? 2I metros sobre segundos. Y para calcular la distancia, miren qué fórmula tendría que utilizar para encontrar la distancia. Desde aquí hasta acá, esta distancia de aquí. Esta es la fórmula que yo necesito utilizar. ¿Sí? X o distancia es igual a velocidad inicial por tiempo. Esa es la fórmula que yo necesito utilizar. Pero en el ejercicio que yo tengo planteado aquí, me dan el tiempo como dato, tengo el tiempo. No, Liz. No tengo el tiempo, ¿verdad? No tengo el tiempo. A ver, ¿qué tendría que yo hacer aquí para poder calcular el tiempo? Ahí ya me pasé, ya les indiqué.
A ver, ¿qué podría yo hacer aquí? Entonces nos vamos a la gráfica de acá arriba, ¿verdad? A la segunda gráfica, que es la que me sirve a mí. Ya. En el eje Y, ¿qué fórmulas o qué análisis necesito yo utilizar? La aceleración en el eje Y es la gravedad. Si sube o baja la pelota, la gravedad es mi aceleración. La velocidad final va a ser igual a la gravedad por tiempo. Velocidad final en Y es igual a gravedad por tiempo. ¿Ya? ¿Qué otra fórmula? Ah, la altura, mire. La altura es igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahora les pregunto a ustedes, ¿yo podría utilizar esta fórmula de aquí para calcular el tiempo? Tengo la altura, me dio como el ejercicio como dato la altura. ¿No te das? ¿Sí o no? Liz. Tengo la gravedad. Sí, listen. Sí, entonces, ¿podría yo utilizar esta fórmula para encontrar el tiempo? Sí, listen. Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Despejar el tiempo. Sí, yo creo que esta fórmula ustedes ya la tienen, ya, porque ya creo que habíamos despejado el tiempo de esa fórmula antes. Sí, pero bueno, la vamos a volver a despejar. Yo necesito despejar el tiempo. Sí, el tiempo tiene que quedar solito ahí. Por lo tanto, este 2 de aquí, ¿qué está haciendo con el tiempo? Este 2 se supone que está aquí abajo, ¿no? ¿Qué está haciendo? Dividiendo, listen. Dividiendo. Por lo tanto, este 2 va a pasar al otro lado, ¿a qué? Multiplicar. A multiplicar. Entonces me quedaría 2 por la altura. Y representa la altura en este caso, ¿no? 2 por Y es igual a gravedad por el tiempo al cuadrado. Aquí ya desapareció el 2 porque ahora el 2 está acá en el lado izquierdo del igual. Necesito despejar el tiempo. ¿Qué está haciendo aquí la gravedad con el tiempo? Multiplicando. ¿Al otro lado a qué? A dividir. A dividir. Luna, ven. 2Y o 2 por Luna. altura dividido para la gravedad es igual al tiempo al Luna. cuadrado. ¿Sí? Pero yo necesito calcular el tiempo tiene que estar solito, entonces a mí me está estorbando este exponente cuadrado. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo ahí para poder eliminar ese exponente cuadrado? Sacar la raíz, le hice. Sacar la raíz cuadrada aquí, ¿verdad? Saco la raíz cuadrada. Y si saco la raíz cuadrada en el lado derecho del igual, también tendré que sacar la raíz cuadrada en el lado izquierdo del igual. Sí, Liz. Pero si le hago un miembro, le tengo que hacer al otro miembro. Sí, a ver, no sé quién me está haciendo bulla. Por favor, participen, luego que participen, apaguen su micrófono. Si están haciendo bulla en su casa, por favor, tengan apagado su micrófono, ¿ya? Voy a sacar la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de t al cuadrado, ¿a qué es igual? A t nada más. No se olviden lo que tienen que hacer. Tienen que dividir el exponente para el índice del radical, que se supone que es un 2. 2 dividido para 2 me quedaría 1. T nada más. Entonces yo puedo invertir esto, ¿no? Yo puedo decir que t es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de 2 por y. Y representa la altura en este caso, ¿no? 2 por y dividido para la gravedad. Y mire, esta es la fórmula que voy a utilizar yo para encontrar el tiempo. ¿Sí? ¿Qué tiempo sería este? El tiempo que se demoró la pelota en caer al suelo. Sí, ese sería el tiempo que voy a encontrar en este momento. El tiempo que se demoró la pelota en caer al suelo, desde el borde de la mesa. ¿Ya? Entonces esa es la fórmula que voy a utilizar. Pues me voy acá, miren, aquí está la fórmula, ¿sí? Tiempo es igual a raíz cuadrada de 2 por la altura dividido por la gravedad. La altura sí lo tengo como dato, es 1,05 metros. Entonces sería 2. La pelota aquí está subiendo o bajando. 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 Entonces la altura, ¿con qué signo la tengo que representar si la pelota está moviéndose en el eje Y negativo? El signo Si la negativo, pelota Liz. sube, la altura la tengo que representar como si fuese positiva. Pero aquí la pelota está bajando, entonces aquí la altura la tengo que representar con signo negativo porque la pelota baja. Si la pelota estuviese subiendo, ¿con qué signo tendría que yo representar la altura? Un signo Con positivo. signo positivo. Entonces no se olviden, aquí coloco el signo negativo porque la pelota está cayendo, ¿no? Entonces aquí coloco 2 por, entre paréntesis, menos 1,05 metros, dividido para la gravedad. La gravedad siempre tiene signo negativo, siempre, siempre, siempre. No importa si sube o si baja la pelota, ¿sí? No importa, la gravedad siempre está dirigida hacia abajo. Por esa razón tiene signo negativo. Multiplicamos 2 por 1. Primero ley de signos. Podríamos aplicar aquí ley de signos. Más por menos es menos, ¿verdad? Este 2 es positivo. El 1,05 es negativo. Más por menos es menos, pero abajo tengo también un menos. Menos por menos va a ser más, ¿verdad? Me va a salir aquí un número positivo, ¿sí o no? Sí, Liz. Ya. Entonces, la raíz cuadrada de un número positivo sí existe. Multiplico 2 por 1,05, eso me da igual a 2,1, dividido para 9,8, eso es igual a 0,21 me dio, ¿sí? Yo al realizar toda esta operación aquí, me dio como un valor de 0,21.
Bueno, 214, ya usemos 3 decimales. Ahora tengo que sacar la raíz cuadrada de este valor. Raíz cuadrada de ese valor es igual a 0,46. ¿0,46 qué? ¿En qué unidades tiene que estar el tiempo? Aquí me dice que la gravedad está en metros sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, el tiempo va a estar en segundos. 0,46 segundos. Ya tengo el tiempo. Ahora sí voy a utilizar la fórmula que necesito para encontrar la distancia. La fórmula, como aquí me están pidiendo la distancia, o sea, en el eje X. ¿Sí? Acá, según la gráfica, dice que para encontrar la distancia solamente tengo que multiplicar la velocidad inicial en X, obviamente, por el tiempo que acabé de encontrar. ¿Tengo la velocidad inicial en X como dato? Sí, listo. ¿Verdad? Sí me dio el ejercicio la velocidad inicial en X. 4y, mire, si el componente, perdón, si el vector unitario es y, eso me está indicando a mí que me están dando el valor del componente en X, del vector, velocidad inicial. Entonces solamente utilizo esta fórmula, mire. La distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo. La velocidad aquí ya le quité y no me importa. 4 metros sobre segundos por 0,46, multiplico 4 por 0,46 y eso es igual a 1,84 metros. Por lo tanto, la distancia que hay desde el borde de la mesa hasta el punto donde cayó la pelota ha sido de 1. ¿Cuánto era? 84 era, no, 1,84 metros. Esa es la distancia. ¿Sí? 1,84 metros. Y miren, ya está, hemos calculado el literal A. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Miren, vamos a ir paso por paso. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien se perdió quizás en algún paso, en algún procedimiento que acabamos de realizar en este momento? Hasta ahí, a ver, necesito que todos, por favor, me digan si tienen alguna duda o si está todo claro. ¿Está todo claro? ¿Nadie tiene preguntas? Listo. Vamos al literal B. ¿Qué me pedían en el literal B? La posición del cuerpo cuando llega al suelo. Mire, la posición. La posición está representada por la letra R. Es un vector, ¿no? Y la posición, si es un vector, está compuesto por dos componentes. RXY más RYJ. ¿Sí? Ya. Yo les pregunto a ustedes. Yo tengo el componente en X del vector. ¿Ya lo tengo o no lo tengo? Porque miren, miren lo que me dice aquí. La posición del cuerpo cuando llega al suelo. Miren lo que me está diciendo. La posición, este punto. ¿En qué posición está la pelota aquí? La posición está representada por este vector. Componente en XY más componente en YJ. ¿Ya encontré el componente en X? Sí, ¿verdad? Ya lo encontré. Sí. Es 184 metros. Mire, ya tengo el componente en X. 184Y. El componente en Y. Tengo el componente en Y. ¿Cuál vendría a representar el componente en Y? Miren aquí, RY dice aquí. Tengo el RY. ¿Sí o no? Sí, listo, sí. Sí, también lo tengo, no, es que aquí le puse con más. ¿Cuál es el RY? ¿A qué equivale el RY, el componente en Y? Menos 1,05. 1,05J. Sí, que es la altura. Cierro los paréntesis. ¿En qué unidades está dado esto? Metros. En metros. Y miren, ya está calculado esto. Sí, los componentes en X y los componentes en Y de la posición ha sido la distancia y la altura. Sí, la distancia que le acabé de calcular en este momento y la altura que me dio como dato el ejercicio. Sí, y como la pelota estaba cayendo, por esa razón le coloqué con signo negativo. A ver vamos a comprobar si es eso. Aquí está. Mira. Sí. Entonces, cuando a mí me hablen de posición, me están hablando de la distancia en X que va a representar el componente en X de la posición. Ay, perdón. El componente en X en la posición. Sí, la distancia, el componente en X de la posición. Cuando me hablen del componente en Y, me están hablando de la altura. Este dato lo calculé y este dato ya me lo había dado el ejercicio. ¿Por qué coloqué aquí con signo negativo? Porque en este caso la pelota estaba cayendo hasta llegar al suelo. Y listo, mire, ya está literal B. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie? Ya, a ver, vamos a literal C. ¿Qué dice literal C? ¿Con qué velocidad golpea contra el suelo la pelota? ¿Cuál es la velocidad final acá? ¿Cuál es la velocidad final de la pelota? La velocidad final, que es un vector, está representado por dos componentes. Componente en X
más el componente en Y. Les pregunto algo. Tengo el componente en X de la velocidad. Sabemos que en el eje X, mi pelota se mueve con un movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? Donde la velocidad es constante o variada. En el eje X, ¿la velocidad varía o es constante? Constante. Constante. Constante, exactamente. En el eje X, no se olviden, movimiento rectilíneo uniforme. La característica principal del movimiento rectilíneo uniforme es que la velocidad es constante. Tengo el componente en X de la velocidad. Sí, Liz. Sí. ¿Cuál es ese dato? 0, dicen. ¿Cómo que ser? ¿Con qué velocidad partió, empezó a moverse la pelota sobre la mesa? ¿Ese es el componente en X o no? Sí. 4, Lice. Exactamente. Sí me están prestando atención, ¿verdad? Dice que yo calcule la velocidad final de la pelota. ¿Con qué velocidad llegó la pelota al suelo? La velocidad está compuesta por dos componentes. Velocidad en X más velocidad en Y. La velocidad en X, ¿no es un dato que ya me había dado el ejercicio? Sí, sí, Liz. Y aquí está, velocidad es 4 y yo les había 4. dicho desde un principio, la pelota empezó a 4i. moverse así, de manera horizontal con una velocidad de 4i metros sobre segundo. Ese i, este vector unitario i, me está indicando a mí que la pelota se estaba moviendo sobre el eje X de manera horizontal. Ya tengo, miren, el componente en X, 4i. Pero yo no tengo el componente en Y, la velocidad en Y, ¿verdad? La velocidad final en Y. Ya, no se olviden, en X, la velocidad es constante. La velocidad en X, aquí es 4i, en X, ¿no? Velocidad en X, 4i. Por acá, la velocidad en X también va a ser 4i. Por este otro punto, también la velocidad en X va a ser 4i. Sí, siempre va a ser constante. Nunca va a cambiar la velocidad en X. Pero la velocidad en Y, ¿va a variar o no va a variar? Y va a Sí, variar. Sí, Lice. Ahora, sí va a variar. algo adicional. La pelota empezó a moverse sobre un eje horizontal. ¿Sí? Por lo tanto, la velocidad que me está dando el ejercicio solamente es la velocidad inicial en X. ¿Sí? En este punto, ya cuando la pelota empezó a caer, ¿cuál vendría a representar mi velocidad inicial en Y? Justo aquí, en este punto de aquí nomás, estoy hablando, ¿no? La velocidad inicial en Y vendría a ser igual a ¿cuánto? La pelota siempre se movió en el eje horizontal, jamás en el eje Y. Y luego la pelota en este punto empezó a caer. Por lo tanto, la velocidad inicial en Y va a ser igual a ¿cuánto? La velocidad en X es 4. ¿Por qué es 4? Cero. Porque la pelota se estaba Va a moviendo ser 0, dicen. 0 va a ser 0. 0. ¿Sí? A ver, necesito que me entiendan esto. Por eso yo les había mencionado antes de iniciar la clase, les dije, necesito que todos tengan ya clara la teoría. Esto que les estoy ahorita explicando, ya les había explicado la semana anterior. Sí, yo ya les había explicado la semana anterior esto. Sí, miren, mi pelota se está moviendo sobre un eje horizontal, que es la mesa, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, Sí, Liz. se está moviendo de manera horizontal. No se olviden que el eje X es una línea horizontal. Este es mi eje X, una línea horizontal. Y mi eje Y es una línea Vertical. vertical. Puede ser hacia arriba o hacia abajo, pero vertical. Mi pelota se está moviendo de manera horizontal. Y aquí me está diciendo, ya el ejercicio me está diciendo que se está moviendo con una velocidad de 4i. Y este i ya me está diciendo que la velocidad es en X. Velocidad inicial en X, 4i. ¿Ya? En algún momento esta pelota está subiendo, bajando en el borde de la mesa. En algún momento se empezó a mover hacia arriba o hacia abajo. Aquí. No, Liz. No, ¿verdad? No se movió, nunca se empezó a mover de aquí, de arriba hacia abajo. Llegó aquí, miren, justo al borde de la mesa. Justo aquí en el borde de la mesa la pelota empezó a caer. Pero justo en el borde de la mesa, justo antes de que empiece a caer, mi velocidad inicial va a ser igual a ¿cuánto? En A Y, pero 0. en Y. 0, Lice. Va a ser En Y 0. 0. Porque justo aquí empezó a moverse ya para abajo. Justo aquí es donde empezó a moverse ya para abajo. Empezó a caer. Entonces la velocidad inicial aquí en Y va a ser 0. ¿Por qué 0? Yo les había dicho antes a ustedes. Aquí el ángulo alfa va a ser igual a ¿cuánto? Si la pelota se estaba moviendo de manera horizontal, el ángulo alfa va a ser igual a ¿cuántos grados? A 0 grados, Liz. 0 grados. ¿Se acuerdan yo lo que les dije la semana anterior? Para yo encontrar, ¿sí?, mis componentes en X o en Y, yo puedo decir lo siguiente, que el componente en X va a ser igual a ¿qué? Al módulo del vector inicial por el ángulo. ¿Por qué? ¿Por qué función trigonométrica tendría que yo multiplicar para encontrar el componente en X?
por el coseno, ¿verdad? Por el coseno del ángulo alfa. Para encontrar el componente en y, yo tengo que multiplicar el módulo del vector, en este caso sería el módulo vector inicial, ¿por el qué? ¿Por qué función trigonométrica? Para encontrar el componente en x, yo tengo que multiplicar el módulo del vector por el coseno del ángulo. Para encontrar el componente en y tengo que multiplicar el módulo del vector, pero por el Seno. Seno, seno Liz. del ángulo. Ya, en este caso, el ángulo vale ¿cuánto? 0. 0 grados. Entonces, ustedes colocan en su calculadora coseno de 0. ¿A qué es igual coseno de 0? Mi calculadora. A 1, dice. A 1, A uno. a 1, a 1. Entonces, mi velocidad inicial en x va a ser igual a mi vector, al módulo de mi vector velocidad inicial. ¿Sí? Voy a tener un valor en x, ¿sí? Porque la pelota se está moviendo en el eje x. Pero cuando ustedes coloquen seno de 0 grados, acá miren, seno de 0 grados, ¿a qué es igual seno de 0 grados? A 0, dice. Cero. A 0, entonces mi velocidad inicial es 0. Por esa razón aquí coloco velocidad inicial en y es 0, porque la pelota siempre se movió en el eje horizontal antes de comenzar a caer. ¿Sí? Entonces, cuando el ángulo alfa es igual a 0 grados, mi velocidad inicial en y es igual a 0 grados. ¿Sí? Es igual a 0 grados. Listo. Entonces, miren, ya he hecho este análisis, ¿no? Mi velocidad inicial es igual a mi velocidad final. Mi velocidad inicial es 4i, pero como la velocidad en x siempre es constante, nunca va a cambiar, mi velocidad final en x también es 4i, pero necesito calcular la velocidad final en y. Entonces me voy otra vez a la gráfica que tengo acá, ya acá arriba, para saber qué fórmula tengo que utilizar para encontrar la velocidad final en y. Mire, dice que la velocidad final en y es igual a la gravedad por el tiempo. ¿Tengo la gravedad? Sí. ¿Tengo el tiempo? ¿Tengo el tiempo? Ya calculé el tiempo que se demoró la pelota. ¿Sí? Desde que empezó a caer desde el borde, perdón, desde la cima de la mesa hasta el suelo, tengo ese tiempo ya calculado. Sí. Sí, Liz. Sí, entonces puedo utilizar esta fórmula para encontrar la velocidad final en y. Sí, Liz. Sí, ¿verdad? Entonces esa es la fórmula que vamos a utilizar. Acá abajo debe estar. Mira, esta es la fórmula. Velocidad final en y es igual a gravedad por tiempo. La gravedad siempre es negativa, me quedaría menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo que lo calculamos. En el literal A, 0,46 segundos. Aquí tengo 2 segundos, aquí tengo 1 segundo, se simplifica 1 segundo aquí, este segundo de acá se elimina y me va a quedar en estas unidades. Velocidad final en y es igual a menos 9,8 multiplicado por 0,46 y eso es igual a menos 4,5 metros sobre segundo. Porque aquí la velocidad final me salió con signo negativo. Porque va cayendo, dicen. Porque va cayendo. Entonces la velocidad final es 4i menos 4,5 j. ¿Sí? Porque si estamos hablando del componente en y, aquí debo colocar mi vector unitario j. Cierro paréntesis, ¿en qué unidades está dada la velocidad? En metros sobre segundo. ¿Sí? Aquí está, miren. Y miren, ya está calculado esto. ¿Sí? Fácil, ¿sí? Es fácil esto. Ahora, ¿qué me está pidiendo el último literal? El literal de que calculo. La aceleración total, la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta. ¿Cuál es la fórmula que yo debo utilizar para encontrar la aceleración tangencial? Porque yo sé que la aceleración total es igual a ¿cuánto? ¿A qué es igual la aceleración total? Gravedad A la gravedad. ¿Y cuánto vale la gravedad? menos 9. Eso, menos 9,8. Yo aquí pudiese colocar J, ¿no? Aquí podría yo colocar J, metros sobre segundos al cuadrado. ¿Por qué puedo colocar aquí J? Porque la gravedad siempre está hacia abajo, ¿verdad? En el eje Y. Sí. ¿Cuál es el vector unitario que corresponde al eje Y? La J. Siempre que un cuerpo se mueve hacia arriba o hacia abajo, el vector unitario es J. Cuando el cuerpo se mueve en el eje horizontal, ahí en cambio el vector unitario es la I. Entonces aquí puedo colocar menos 9,8 J metros sobre segundos al cuadrado. Esta J me indica que la gravedad está dirigida hacia abajo. Hacia abajo. ¿Okay? Ahora, la aceleración tangencial. Para encontrar la aceleración tangencial yo necesito utilizar una fórmula. ¿Cuál es esa fórmula? Miren lo que me está pidiendo. Además de esto, miren lo que me dice. La aceleración total, la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta en el suelo, cuando la pelota está en el suelo. ¿Sí? Cuando la pelota está en el suelo. Esa aceleración me está pidiendo, ¿no? Total, tangencial y centrípeta cuando la pelota está en el suelo. Porque yo podría calcular la aceleración tangencial aquí, en este punto. O también podría calcular la aceleración tangencial en este punto, o en este punto, o en este punto. Pero aquí específicamente me están diciendo que calcule la aceleración total, tangencial y centrípeta cuando la pelota llegó al suelo, ¿sí? Acá en este punto de aquí.
Aquí me están pidiendo que calcule la aceleración total, tangencial y centrípeta. Ya, la aceleración total, yo ya sé que es la gravedad, menos 9,8 J metros sobre segundo al cuadrado. La aceleración tangencial, yo voy a utilizar esta fórmula. Entre paréntesis debo colocar aceleración total por el unitario de la Voy a velocidad, ver el agua, hijo. por el unitario de la velocidad, cierro paréntesis y todo eso multiplicado por el unitario de la velocidad. ¿Pero de qué velocidad? De la velocidad en este punto. Yo ya tengo calculada la velocidad en este punto, la velocidad final en este punto, Sí, dicen ¿sí, verdad? 4. Ahora necesito calcular el unitario de esa velocidad. Entonces yo digo, el unitario de la velocidad, ¿a qué es igual el unitario de la velocidad? ¿A qué es igual? Esto también les expliqué la semana anterior. El unitario de la velocidad, ¿a qué es igual? A la división de dos magnitudes. ¿Cuáles son esas dos magnitudes? A ver, tenemos un minuto, menos de un minuto. A ver, por favor. Esto ya les había explicado y les puse hasta 3 ejemplos, creo. No solamente les dije el vector unitario de velocidad, sino de la aceleración, hasta del desplazamiento les puse como ejemplos. Aquí es igual el vector unitario de la velocidad. Aquí es igual. Lo deben tener anotado, ¿no? A velocidad inicial dividido No, velocidad